Es muy común que las personas sientan el deseo de vengarse cuando sienten que se les ha perjudicado, algunas veces con razón y otras sin ella. Pero en la mayoría de los casos, esas personas nunca llegan a hacer nada en contra de quienes los agraviaron. Pero hay casos en los que la víctima decide vengarse de forma brutal y despiadada de sus victimarios, llevando su sed de venganza a niveles inimaginables. Por eso hoy te traigo 7 letales y despiadadas venganzas que fueron noticia. Número 7. En 2009, Olga Zahac, propietaria de una peluquería en Meschovsk, al oeste de Rusia, se vio envuelta en un inusual incidente. Un ladrón llamado Viktor Jasinski irrumpió en su local después de que cerrara, con la intención de robar el dinero de la caja. Sin embargo, cometió un grave error: no se dio cuenta de que Olga aún estaba en la tienda. Olga, que tenía cinturón negro en karate, no dudó en defenderse. Golpeó a Viktor, dejándolo inconsciente, y luego lo arrastró hasta la parte trasera del local. Allí lo ató de pies y manos y, de manera insólita, lo forzó a consumir Viagra. Durante 2 días, lo mantuvo prisionero y lo utilizó como esclavo sexual. Mientras tanto, Olga les contaba a sus empleados y clientes que había atrapado al ladrón y que ya lo había entregado a la policía, aunque en realidad esto no era cierto. Durante su tiempo libre, abusaba de él sexualmente y lo mantenía cautivo. Finalmente, al tercer día, la lunática de Olga decidió liberarlo tras haberlo castigado de tan cruel manera. Víctor, al recuperar su libertad, se dirigió al hospital ya que sus testículos estaban inflamados fruto del abuso. Luego de eso, fue a la comisaría de policía para denunciar lo sucedido a las autoridades. A raíz de esto, Olga fue arrestada. Al ser confrontada, expresó su descontento: que desagradecido sí, tuvimos sexo un par de veces, pero le compré ropa nueva, lo alimenté y hasta le di 1000 rublos cuando lo dejé ir. A pesar de sus argumentos ridículos, tanto Víctor como Olga terminaron en prisión. Número 6. En enero de 2023, circuló en redes sociales un impactante video que capturó el momento en que Vanusa Roberto, una joven de 25 años, atropelló intencionalmente a su padrastro, Maicon da Silva de 39 años, causando su muerte. Según medios locales, el trágico suceso tuvo lugar el 23 de enero de 2023 en el barrio Caiobá, ubicado en el estado de Mato Grosso, Brasil. La Policía Civil informó que el hecho ocurrió cuando Vanusa salió de su casa el día del crimen para ir a bañarse al río. Al regresar, alrededor de las 7 de la tarde, su hermana le contó que Maicon había golpeado a su madre y ésta se encontraba inconsciente en la habitación. La hermana menor relató que la puerta del cuarto de su madre estaba cerrada, pero al mirar por la ventana vio a su madre acostada e inconsciente, mientras Maicon la asfixiaba. Gritó para que él detuviera el ataque y luego huyó. La hermana mayor entró y encontró a su madre inconsciente, intentó contactar al padrastro, pero no obtuvo respuesta. Vanusa, enfurecida, tomó las llaves de su auto y salió en busca de Maicon, a quien encontró en un comercio, bebiendo cerveza con otra persona. Sin dudarlo, lo embistió con el vehículo de manera violenta, provocándole la muerte, en un hecho que fue grabado por cámaras de seguridad. En el video se puede ver a Maicon sentado en una acera frente a un mercado, cuando el coche lo atropella. La persona que estaba con él logró evitar ser arrollada. Después del primer impacto, Vanusa volvió a embestir a su padrastro con el coche, dejándolo gravemente herido. Luego salió del vehículo, tuvo una discusión con la víctima y posteriormente abandonó el lugar. La otra mujer que iba en el asiento del pasajero bajó del vehículo y permaneció en el lugar, aun cuando el conductor se dio a la fuga. Equipos del Servicio Móvil de Atención de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos Militares acudieron al lugar y trasladaron a Maicon en estado grave al hospital, en donde falleció horas después. Días después, Vanusa se entregó a la policía, alegando que su intención no era matarlo, sino simplemente asustarlo. También dijo que la amiga que estaba con ella en el momento del accidente no tuvo participación en el crimen. La joven fue imputada por homicidio calificado por causas inútiles y por utilizar un recurso que dificultó o imposibilitó la defensa de la víctima. Número 5. En Guanajuato, México, el 1 de septiembre de 2020, Luis Manuel, de 40 años, aguardaba frente a la fiscalía local al que creía responsable de la violación de su hija, David Enrique.
Al salir de la diligencia, el padre lo atacó con un cuchillo, asestándole una herida fatal en el corazón. Hecho que quedó registrado en un brutal video, que se compartió ampliamente en las redes sociales ese año. A pesar de recibir atención médica, el hombre murió pocas horas después. No obstante, la propia Fiscalía del Estado aclaró posteriormente en un comunicado que el hombre asesinado no tenía relación con el caso de violación de la hija de Luis Manuel. En el video, que rápidamente se volvió viral, se puede ver al atacante, vestido de negro, abalanzándose sobre el supuesto violador, quien no logra defenderse y cae al suelo tras ser apuñalado. A raíz de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció que Luis Manuel fue imputado por su supuesta participación en la muerte de un hombre. Según un comunicado de la institución, se le vinculó a proceso penal por haber apuñalado y causado la muerte de David Enrique N. Número 4. En julio de 2002, Vitali Kaloyev trabajaba como arquitecto en la construcción de una residencia para un millonario en las afueras de Barcelona. Tras pasar más de 7 meses en la ciudad, se preparaba para ir al aeropuerto a recibir a su esposa, Svetlana Kaloyeva, y a sus 2 hijos, Konstantin, de 10 años, y Diana, de 4, quienes llegaban desde Rusia, su país de origen. El vuelo 2793 de Baskarian Airlines, en el que viajaba la familia, nunca llegó a su destino. Ese día ocurrió lo que luego se conocería como el accidente del lago de Constanza. El avión chocó en pleno vuelo con un jet de carga de la compañía DHL sobre el sur de Alemania, causando la muerte de 71 personas, entre ellos la esposa y los hijos de Kaloyev. Peter Nielsen, el único controlador aéreo que estaba a cargo del tráfico la noche del choque, fue señalado por Kaloyev como el responsable de la tragedia. En 2004, 2 años después del accidente aéreo, un detective privado que Kaloyev había contratado en Moscú, logró localizar la dirección de Peter Nielsen en Zúrich, Suiza. Impulsado por el deseo de venganza, Kaloyev voló a Suiza y mató a Nielsen. Testigos del crimen afirmaron haber visto a Kaloyev hablar con Nielsen, y después de intercambiar algunas palabras, el ruso apuñaló al controlador aéreo con una navaja de bolsillo, causándole la muerte. Nielsen, agonizando en un charco de su propia sangre, falleció frente a su esposa e hijos. Kaloyev fue detenido por la policía suiza, sometido a juicio y condenado a 8 años de prisión. Sin embargo, tras cumplir 2 años de su condena, fue liberado por buen comportamiento, lo que equivale a 1/4 de su sentencia. Número 3. En mayo de 1980, Anna Bachmeyer se despertó de mal humor y discutió con su madre porque no quería ir a la escuela. Aunque al principio su madre Marianne Bachmeyer intentó obligarla, finalmente la dejó salir a jugar. Sin embargo, Anna tenía un plan: ir a la casa del carnicero Klaus Grabowski, quien le había prometido que podría jugar con sus gatos, una tentación irresistible para una niña de 7 años sin mascotas. Pero lo que nadie sabía era que Grabowski era un delincuente sexual convicto, y había cumplido una pena de cárcel por el abuso sexual de 2 niñas. Incluso en 1976 se había sometido a una castración química, pero que después, para revertirla, hizo un tratamiento hormonal. El carnicero retuvo a la niña por varias horas, en donde abusó en repetidas ocasiones de ella, para luego asfixiarla y dejar su cuerpo en una caja cerca de un canal. Grabowski terminó confesándole el doloroso crimen a su novia, que acudió a denunciarlo a la policía luego que éste saliese a beber a un bar, en donde fue arrestado posteriormente. El monstruo confesó su crimen sin mucho esfuerzo, por lo que tiempo después fue llevado a juicio, en donde descaradamente aseguró que la niña de 7 años lo había intentado seducir y extorsionar. Pero lo que este payaso no sabía es que sus días en esta tierra estaban contados. Marianne, sin que nadie lo supiera, consiguió una pistola Beretta M en 1934 y la introdujo al Tribunal de Justicia sin que ningún agente de seguridad se percatara. La madre, visiblemente afectada, ingresó a la sala de audiencias cuando Grabowski ya se encontraba en el banquillo de los acusados. Se aproximó con determinación y sin expresar ninguna emoción, se situó detrás de él, y sin mediar palabras sacó el arma y disparó 7 disparos que mandaron a este monstruo al otro mundo. Marianne fue arrestada y acusada de asesinato. Durante su juicio en 1982, afirmó que disparó a Grabowski en un estado de trance al ver a su hija en la sala. En 1983,
Fue condenada a 6 años de prisión, pero solo cumplió 3. Número 2. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a hacerte miembro y obtendrás beneficios exclusivos, como insignias de lealtad, créditos al final del video y contenidos solo para miembros. Todos los links en el comentario fijado. En 1983 Jeff Dowsett era un veterano de guerra y experto en diversas artes marciales, que se había convertido en una especie de leyenda viviente, respaldado por una vasta colección de trofeos ganados en numerosas competiciones. El instructor, que era muy querido por los niños de la comunidad de Baton Rouge, Luisiana, dirigía la Academia de Karate El Dragón Negro, en donde los padres de la comunidad llevaban a sus hijos para que aprendieran defensa personal, de la mano del sensei, como también era conocido. Entre esos niños se encontraba Jody Plauche, un chico de solo 11 años, a quien Dowsett solía bromear llamándolo el futuro gran dragón negro de toda Luisiana por sus impresionantes habilidades físicas y su talento innato para realizar patadas espectaculares. Por eso nadie desconfió cuando una mañana el sensei llegó a la casa de la familia Plauche, con la emocionante noticia de que productores de Hollywood estaban interesados en filmar un anuncio sobre karate infantil. Y su hijo Jody había sido elegido para protagonizarlo, junto a otros talentos gracias a su destacada actuación en competiciones recientes. La madre no dudó ni un instante y, emocionada, dio su autorización para que Dowsett llevara al pequeño a California para el casting y la filmación. Al final solo sería por una semana, y al regresar, podrían sorprender al resto de la familia contando cómo fue la experiencia en el cine, pensó la mujer. Pero Jeff, lejos de llevar al niño a ese supuesto casting, lo que hizo fue drogarlo y abusar de él durante casi 10 días, mientras viajaba de motel en motel evitando las grandes carreteras. Jeff, creyéndose muy listo, permitió que el chico llamara a su madre para que ésta no sospechara de la situación, pero ésta se dio cuenta que el muchacho no estaba bien por el tono de su voz y llamó a la policía. La policía logró ubicar a Jeff y a Jody en el motel Seven Palms, en la localidad de Anaheim, por lo que estos tumbaron la puerta y arrestaron al degenerado, que tiempo después fue extraditado de California a Luisiana. Pero lo que las autoridades ni el acusado sospechaban era que el padre del menor abusado, Gary Plauche, estaba en el aeropuerto de Luisiana esperando a Jeff para cobrar su venganza. Gary estaba oculto detrás de unas cabinas telefónicas en la sala principal, armado con un revólver calibre .38 en su bota derecha, listo para ajusticiar al verdugo de su hijo. Además, había cámaras del noticiero WRZ transmitiendo en vivo la llegada del prisionero. Pasadas las 9 de la noche, cuando Dowsett pasó junto a él, escoltado por 2 policías, Gary saltó empuñando el arma y le disparó en la cabeza de manera certera, ante la mirada atónita de todos. Gary fue detenido inmediatamente por los policías que escoltaban a la víctima, y posteriormente llevado a juicio. Inexplicablemente, la justicia solo le impuso una condena de 7 años en suspenso, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Nunca cumpliría cárcel por el homicidio que las cámaras de televisión transmitieron a todo el país. Número 1. En 1998, Verónica Rodríguez, una joven de 13 años, llevaba una vida tranquila hasta que su camino se cruzó con Ramón Antonio Cosme, conocido como el Pincelito. Un día, mientras paseaba a su perro, Ramón Antonio la amenazó con una navaja en un descampado y la violó. Aunque fue arrestado y condenado, 5 años después, en 2005, Verónica entró a desayunar al bar Mari y se encontró, para su sorpresa, con su agresor en la barra. El agresor y su víctima residían en el mismo vecindario. Según relatos de algunos vecinos, el atacante se jactaba de que acabaría con toda la familia de la joven. Verónica salió rápidamente del lugar y avisó a su madre, María del Carmen García. Momentos más tarde, la madre de la chica fue al bar con una botella de plástico llena de combustible, en donde roció al Pincelito con el líquido inflamable, y luego le prendió fuego con un fósforo mientras le gritaba: «Para que te acuerdes de mí». El incendio generó una densa nube de humo, que la mujer aprovechó para escapar del lugar. Cuando el humo empezó a despejarse, nos dimos cuenta de que Ramón no estaba. Al abrir la puerta del baño, lo encontramos envuelto en llamas, relató Antonio Fernández, el propietario del establecimiento. El agresor fue asistido inicialmente por una unidad del Servicio de Atención Médica Urgente, y posteriormente trasladado en helicóptero a la Unidad de Quemados de la Fe, en Valencia,
donde falleció 2 días después. García fue condenada a 9 años de prisión por la muerte del agresor, pero la pena se redujo a 5 años y medio debido a circunstancias atenuantes, y quedó en libertad en 2017. Si te gustó este video, te invito a ver este con los peores traidores de la historia.